Hola amigos y amigas desde Canarias, te doy la bienvenida a mi canal Introducción Redes y hoy te voy a enseñar un truco infalible para evitar que te espíen cuando navegas por internet usando simplemente un servidor VPN. Antes de comenzar con el vídeo, quiero dar las gracias al sponsor que ha hecho posible que este vídeo pueda crearse. Hablo de NordVPN. Es una empresa dedicada a redes VPN que posee más de 5.400 servidores distribuidos en todo el mundo. Además, tienen buena referencia ya que empresas importantes como Yahoo, Forbes, la propia BBC utilizan sus servicios. Además de ofrecer tecnología para garantizar la privacidad de tus datos cuando navegas, también ofrecen otros servicios, como es la privacidad que aporta durante el intercambio de archivos a través del protocolo P2P. Es decir, cuando utilizas uTorrent o cuando utilizas cualquier tipo de programa para descargar archivos. Ya que la tecnología de NordVPN cambia tu IP cada vez que te conectas, por lo que tu dirección IP real nunca estará expuesta. Y para rematar la faena, otra característica que ofrecen es Onion over VPN, que básicamente sirve para que utilices el navegador Tor con total seguridad, ya que lo que más caracteriza a este navegador es el miedo a usarlo por ser espiado por otros. Los métodos de pago que utilizan son variados: tarjeta de crédito, Amazon Pay, Google Pay, criptomonedas, y también utilizan PayPal, pero a través de una plataforma que se llama Paddle. Y además, si no estás satisfecho con el servicio que te ofrecen, tienes 30 días para que puedas reclamar la devolución del dinero. Bueno, te dejo el enlace en la descripción del vídeo y mientras vamos a continuar con este. ¿Qué es un servidor VPN? Las siglas significan Virtual Private Network. En español, red privada virtual. Es una red de servidores privados que te protegen cuando navegas a través de cualquier navegador, ya sea Chrome, Firefox, Microsoft Edge. ¿Cómo te protegen? Pues muy simple, encriptando todos los movimientos que haces en el navegador y ocultando tu identidad. La tecnología que usan para llevar a cabo este proceso de seguridad es basándose en encriptación de datos que viajan por internet y además usan su red de servidores enmascarando así tu IP, por lo que además de encriptar todo lo que realizas te ofrecen privacidad total. Vamos a ver de manera práctica cómo funciona a través de un software que vigila el tráfico de la red. Este software se llama Wireshark. Bueno, vamos a hacer la prueba con el programa Wireshark. Bueno, primero vamos a hacer la prueba sin VPN conectado y la siguiente con VPN conectado. Así que venga, voy a abrir el Wireshark. Aquí lo tengo. Voy a elegir ver el tráfico de Ethernet y te explico esto que es rápido para que te hagas una idea a nivel básico. Esto de aquí es información de las cabeceras de lo que yo estoy viendo por internet. Estas son las capas y aquí es parte del contenido de esas cabeceras. Bueno, vamos a ir al grano. Abro un navegador y escribo introduccionredes.com y me meto en introduccionredes.com. Pues ahora lo que voy a hacer es me vengo al Wireshark y paro. Bien, ahora mismo ya me está dejando de leer mi tráfico de red. Vamos ahora a hacer una búsqueda de qué cosas me ha leído. Si lo he leído yo, esto lo puede leer cualquier hacker que te haga a lo mejor un ataque man in the middle. Bueno, vamos a ver por aquí, vamos a buscar expresión regular, vamos a buscar a ver si no estaba encriptado que me he metido en introduccionredes.com. Y efectivamente aquí algo ha encontrado. Por un lado, ha encontrado aquí abajo que dentro de un paquete hay introduccionredes.com, por consiguiente sabe que ya me he metido en esa página. Vamos a seguir buscando, a ver si por aquí aparece algo más que podamos demostrar. Venga, vamos a ver, aquí por ejemplo, lo ves, aquí está diciendo que el ordenador este de aquí, el 0.11, ¿vale? Que es mi PC, pues ha hecho una búsqueda, ¿vale? De introduccionredes.com. Incluso si sigues buscando te puede poner aquí, lo ves, introduccionredes.com, incluso en el servidor donde está alojada la página. Bien, ahora vamos a hacer una cosa, prueba con VPN activado. Bien, para hacer la prueba con VPN activado, lo que voy a hacer es abrir el NordVPN. Muy bien, que lo tengo aquí. NordVPN. Lo abrimos y me voy a conectar. Bien, una vez me está conectando al servidor 158 en España, ya estoy. Bien, ahora me vengo a Wireshark
y activo. Uy, espera, continue without saving. Muy bien. Aquí empezamos a leernos. Ahora ya está empezando a leer todo. Y ahora vamos a hacer lo mismo de antes. ¿Vale? Voy a cerrar aquí el navegador. Lo vuelvo a abrir. Y escribo introduccionredes.com y escribo nordvpn.com. Bien, ahora me vengo aquí al Wireshark, lo paro y vamos a comprobar si están estas dos páginas web registradas. Es decir, vamos a ver si un hacker ha podido interceptar mi red, ¿vale? Y si la ha podido interceptar, ha podido leer lo que he estado haciendo. Bien, introduccionredes.com, ¿lo ves? Aquí lo tenemos. Un momentito, vamos aquí a marcar el puntero que se vea. Aquí, introduccionredes.com. Bien, vamos a darle a buscar. Fíjate aquí abajo en amarillo como pone ningún paquete contiene esta cadena en su columna. Es decir, está todo encriptado, tanto aquí como aquí. Vamos a ver si de nordvpn.com ha encontrado algo. nordvpn.com. Lo mismo, ningún paquete contiene esta cadena de su columna de información. Si te das cuenta, aquí tienes la diferencia entre sin VPN y con VPN. Sin VPN estás expuesto. Con VPN, concretamente con NordVPN, pues estás totalmente protegido. En este vídeo acabas de ver cómo puedes utilizar una red VPN para poder disfrutar de privacidad mientras navegas por Internet. Pero las VPN se pueden emplear para más cosas, por ejemplo el gaming o proteger tus redes sociales. Si quieres más vídeos sobre VPNs, comenta. Así que bueno amigo, hasta luego.